veces los certificados, y hay veces que no se puede ser flexible. Pero cuando falta un recaudo fiscal, previsional, por esto de cargar al proceso judicial de cosas que son totalmente ajenas, a la gente que le importa. Tener una sentencia que se cumpla. No si se cumplen recaudos fiscales, previsionales, ingresos brutos, etc. Eso distorsiona lo que es el cumplimiento de una sentencia, en este caso el cumplimiento efectivo de que la parte, los herederos tengan inscrito un bien determinado. Claro, a esto creo lo siguiente. A los abogados sí nos importa que se cumpla ¿Qué cosa? ese recaudo. A los abogados sí nos importa que se cumpla ese recaudo. No, yo no estoy hablando de los honorarios del abogado. Bueno, yo estoy hablando, pero por es una ejemplo, manera de la caja. No, yo estoy hablando de la caja previsional. O sea, pero por eso digo, aun cuando se enojan, pero esto es una realidad del proceso, yo no la puedo desconocer. ¿Sí? Lo cierto es que al proceso lo estamos cargando cada vez más. Ahora tenemos la transmisión gratuita de bienes, verificar nosotros, que es una de las preguntas. Entonces, ¿eso qué genera atraso? ¿Sí? Muchos abogados tienen todo cumplido y dicen, no, la página de ARBA se me cayó, no puedo hacer, no me permite ingresarlo de esta forma. Cosas que son totalmente ajenas al juzgado, al juez, al abogado, pero la ley no dice, señor juez, usted no puede hacer esto si no verifica, no el pago, sino la denuncia. Creo que esto va ligado con una cuestión procesal muy importante y se debatió en muchísimas oportunidades y espacios, cuál es si el proceso sucesorio voluntario tiene que ser judicial o si no tiene que ser extrajudicial. Algo Maxi adelantó en la charla, Moreno siempre puso manifiesto por eso frente al acuerdo de los herederos ante un notario público que diera fe de distintos actos que daba por concluido con la celeridad de los actos. Entonces, al judicializarse todo esto y empezar con distintas circunstancias, previamente, vamos y venimos, no utilizar un principio de concentración, de agotar todos los previamente en lo posible dentro del mismo acto, sino así de forma sucesiva, concatenada, generó un desgaste para la parte, un desgaste jurisdiccional, con cuestiones neto corte administrativo, porque veces de judicial o jurídico específicamente en un sucesorio, vemos poco. Entonces, desde ese diseño quizás es el momento de pensar y rediseñar si estamos con las oficinas judiciales capacitadas para soportar esta actuación jurisdiccional de neto corte prácticamente 80% administrativo y cumplirlo en tiempo y forma como tiene que ser. Son preguntas que se van sucediendo, ¿no? Ahí, doctora, ya le debe. Sí, ahí hay una cuestión de incumbencia. hay una cuestión de incumbencia que nosotros defendemos, pero con la sangre. Imagínense si llegamos a sacar las sucesiones de cosas, pasamos todo a cuchillo. Contadores robando incumbencia, o sea, corriendo los mojones de la incumbencia. Escribanos corriendo los mojones. Ustedes que no... Contadores me lo dijiste, ¿no? Sí, los Contadores, contadores. escribanos, si ustedes nos dicen, deberían ser, no, los No, nosotros no dije, no. Porque la doctrina en el ámbito procesal se estudió durante muchos años, era a fin de evitar estos conflictos, si los procesos judiciales tenían que ser procesos o tenían que ser actuaciones de carácter administrativa, sea con la presencia obligatoria del abogado, un abogado, para tener lo que fuese, pero fuera del ámbito judicial, ese era el punto. No, doctor, nosotros somos abogados. Pero los escribanos también son abogados. Estamos bien complicados. Depende de la universidad, depende de la universidad. Ahí al fondo había una pregunta de la doctora, me parece. Sí, buenas tardes, mi nombre es María Laura y la consulta es la siguiente. A nosotros nos sucedió en el estudio, en una sucesión común intentando para adjudicar un inmueble en el juzgado 7, la titular del juzgado nos solicitó una cédula catastral de un bien que se lo va a quedar la heredera, la única heredera de la sucesión. No se va a disponer incluso. ¿Cuál es el criterio que están adoptando? Ahí lo que habíamos dicho, doctora, primero habíamos dicho que no íbamos a hacer uso o referencia, salvo al juzgado 11 que está al día, el 5 está atrasado, el 13 también está al día, no, el 11, el 5 está atrasado. No, las cuestiones de criterios, ahí es una cuestión, lo que dijo Maxi hoy, que hay cuestiones sustanciales en donde determinados magistrados asumen como propia la disposición técnico-registral e incluso el requerimiento de ARBA y otros magistrados que no lo asumen. Si usted quiere saber lo que opina el juez del 5, yo no la pido, pero... En el 11 tampoco. No, Eso es solamente necesario para el... Pero esto no significa que la doctora que lo pide no tenga razón para pedirlo. Su fundamento de nada, nosotros tampoco,
Nosotros no podemos opinar de la tarea. En el informe de anotaciones personales hay juzgados que piden solo inhibición y otros previos sacan también acompañar el de sesión. ¿El de? El de sesión. Digamos, la misma respuesta. Claro, pasa que el otro Que sería importante. Sí, bueno, pero por eso lo que decíamos al principio, a veces podemos informar cosas y a veces no las podemos informar. Yo creo que al inicio de la charla se hizo mención a eso, se puso énfasis, no se llegó temprano. Claro, entonces la idea, nosotros nos juntamos mensualmente para verificar muchos criterios, muchos puntos y hacer lo posible. Y esto justamente lo vamos a agendar y lo vamos a estar trabajando. Ese es el diseño y se charló de antemano antes de iniciar el panel. Ahí hay otra pregunta al fondo. Con lo de las sesiones vamos a volver, no se preocupen. Doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pablo Muchetti, mi nombre. En realidad por ahí, acompañando un poco lo que pregunta la colega, y no en experiencia de este departamento judicial, soy oriundo de otro departamento judicial, que es el Departamento Judicial de La Plata, y quizá recogiendo el guante de lo que bien explicitaban de definir cuestiones sustanciales, de procesales, quizá agregaría algo más, que son las registrales. En mi experiencia lo que me ha sucedido muchas veces es que el órgano jurisdiccional muchas veces exige requisitos que son de índole estrictamente registral en el momento de ingresar al registro de la propiedad. Y creo que cabe diferenciar los requisitos para la declaratoria de los que son para el auto de inscripción, de los que podrían oficiarse al momento de liberar la documentación necesaria para inscribir esa declaratoria. Por ejemplo, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, por ejemplo, la cédula catastral, por ejemplo, que digamos son los mismos actos que hacen los notarios cuando van a inscribir las escrituras propiamente dichas. Muchas veces los juzgados confunden requisitos en la etapa procesal que estamos hablando, exigiendo, repito, no digo que sea el caso del Departamento Judicial de Mar del Plata, que es justo lo que se está tratando acá, pero la problemática es general. El caso de la cédula catastral, obviamente, al ingresar la minuta, el escribano, o al ingresar la escritura, o al ingresar el testimonio del juzgado, puede surgir que haya discrepancia respecto de cómo está asentado ese registro dominial. En el caso del impuesto a la sucesión, a la transmisión gratuita de bienes, es un requisito netamente fiscal y registral que se va a exigir al momento de ingresar en la ventanilla del registro, con lo cual, oficio y testimonio, hijuela o lo que fuere, necesitará de esa documentación, pero no es necesario para el auto de inscripción propiamente dicho. Quizá podría ser No, útil. por el código, perdón, ahí el código fiscal sí le dice al juez, usted no puede ordenar hasta que no, yo no tengo que controlar el cumplimiento. Mandar a inscribir. Perdón, mandar a inscribir, por eso. Pero perdón, yo no puedo. Yo no controlo el cumplimiento. Sí. Esto es así. Nosotros lo que controlamos es que ese bien Sí. se haya denunciado. Porque esto es una especie de que va formando una cuenta, ¿sí? Porque hay hasta determinado monto se paga, ¿sí? ¿Y qué pasa? Como muchas veces en las sucesiones las declaraciones de los bienes van haciendo en el tiempo, si no se hace en un solo momento, la ley justamente lo que previó es hacer una especie de cuenta en relación a ese sucesorio, ese causante, ¿bien? Entonces, por ahí se denuncia un bien y no se tiene que cumplir. A nosotros lo que nos basta es que se haya hecho la denuncia en ARBA. Punto. No, estoy hablando de por ahí me explicité en forma errónea. Estoy hablando de requisitos por ahí que no son de la etapa procesal propiamente dicha, de la declaratoria, de la autoinscripción y de la registración. Son tres etapas totalmente diferentes que, repito, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes se va a exigir solo en la ventanilla cuando ingresa al registro. Si bien ustedes tienen responsabilidad de controlar el cumplimiento, digo, la etapa de liberar la documentación pedida puede ser etapa suficiente para controlar ese requisito. Quizá habrá que ver, arbitrar las medidas necesarias para poder coordinar esa ejecución de etapas sin impedir, en el caso puntual me ha pasado al pedido de autos de inscripción con justamente originales de escrituras, que cuando se va a escriturar por tracto no hay que agregar la escritura original al juzgado, la escritura original va a quedar en poder del escribano, que va a tener la sentencia del juzgado para inscribir ese auto de inscripción con el original. Muchas veces me ha pasado eso. Y eso conlleva a lo que se decía hace un ratito antes, creo que la colega acá intentaba por ahí traer un ejemplo similar, más allá del caso puntual, de que eso a veces hace que se atrase documentación que está en trámite, que ya está presentada, como certificado, lo que fuera. Es una sugerencia solamente a identificar las etapas en las que son requisito inexorable de la norma
para cumplir con una actividad, como en el caso puntual. Cuchetti, ya está. ¿Cuánto? Te quería robar, 300 ahora, te quería robar. un poquito. No, queremos decir algo, colega. Vamos a... Ahí hay una cuestión, que un poco lo dejamos... Es cierto lo que vos decís de los requisitos temporales para cada una de las etapas, pero lo cierto es que a nosotros nos piden como un control de legalidad ex ante en algunas oportunidades. Y hay veces que uno se convierte en órgano recaudador y patea para todos lados. Es decir, acá quizás no estamos hablando de lo que vos decías, el ejemplo recién de la inscripción, por más que sea por tracto. A nosotros la ley 17.811, si no me equivoco, nos pide... 801, perdón. Por eso no la aplico. Claro. Lo que nos pide en el artículo 23 es, al momento de disponer la inscripción, que vos tengas escribano o funcionario judicial a la vista al título debidamente inscripto. Entonces vos decís, ¿es un requisito de la declaratoria? No. Pero sí es un requisito para que vos saques la inscripción de la declaratoria. No, ni siquiera el oficio. Que vos saques el auto de declaración, porque si vos dijiste, inscríbase bien, vos se supone que lo controlaste. O sea, vos fíjate, ni siquiera es de la inscripción. Es a la materialización de la inscripción, sino es de mandar a inscribir la declaratoria. Lo mismo pasa con la tasa. Vos fíjate los problemas que hemos tenido con la tasa. Sí. Presente que dice el momento de la inscripción, por eso es que te hago el sorteo. Y es lo que me parece que... Desordenado. Bien. Sí, cómo no. Y si estamos para que nos pregunten, ¿no? Si no va a quedar extemporánea si vamos a otro tema. Cuando hablamos del título original, el título que se transmite, ¿hasta dónde vamos para atrás? Yo no voy a contar qué juzgado es, pero bueno, parece que somos nosotros. El que figura inscrito en el certificado de dominio. Bien, ahí está. Ese. Yo tengo un certificado de dominio y dice, por escritura número tal, este inmueble está a nombre de Menganito y Sultanito, lo acompaño en la sucesión. Bien, acompaño el título original. Sí. Ese título original parece ser que tenía un antecedente dominial, que era un reglamento de copropiedad en el medio de un título otro originario, sí, antes de hacerse la subdivisión. Yo insisto, señor, no me pide reglamento de copropiedad porque no lo tengo, aun cuando en la escritura está relacionado, porque si no el escribano no pudo haber hecho la venta, está relacionado y el certificado de dominio lo habla como antecedente, pero no es lo que usted necesita a los fines de obtener eso. Bueno, no, reglamento de copropiedad. Ahí te salió la tema. Reglamento de copropiedad. Me pasé por todas las escribanías donde pudo haber estado desde... Hubiese ido al juzgado directamente. No, bien, no. Varias veces había juzgado. Bueno, no, reglamento de copropiedad. Vuelvo a hacer otro escrito, señor. Acá está el certificado de dominio, acá tiene el título original. El reglamento de copropiedad no aparece. Como eran varios inmuebles, puede ser que lo tenga uno, puede ser que lo hayan perdido, bueno. Síntesis, la historia, todavía no puedo Pero eso hacer... existe el recurso de apelación. Bueno, no puedo hacer la inscripción y Porque, a ver... tuve que hacer un segundo testimonio, hacer traer a uno de los herederos del de Ríos y me salió hace un mes la suma módica de 6.000 pesos y va a tardar más o menos 6 meses, aun cuando el escribano lo tiene en su protocolo, en su escribanía, para hacer todo el trámite de inscripción de segundo testimonio para que yo pueda tener ese reglamento. Doctora Jara, Digo, ¿es necesario? No, lo siguiente, hay obviamente cuando uno va a la escribanía, sabemos que los escribanos se realizan por ley, 90-20, lo que es un estudio de títulos. Seguramente si no hubiéramos tenido la sucesión y nos hubiéramos presentado una situación particular y el escribano nos pide, mire, yo necesito la escritura, lo que fuese, pero también trágame el reglamento de copropiedad. ¿Por qué? Porque yo lo necesito porque hacer un estudio de títulos, dice el escribano. ¿Cuestionaríamos tanto? Ah, no, porque es el escribano que está sugiriendo que un mandato legal, ley 90-20, hace el estudio de títulos. En el procedimiento sucesorio, en la fase judicial, también se hace el estudio de títulos. Entonces,
Hay que analizar la casuística de cada expediente y ver qué sucedió en ese expediente suyo para ver, yo no lo tengo a la vista, para ver desde ahí cuál fue el análisis que se hizo para identificar efectivamente que la unidad funcional que estaba transmitiendo, escribiendo lo que fuese, tuviera correspondencia con algo. Hay que analizar en particular, porque no es un recaudo sine qua non para la inscripción tener a la vista el reglamento de propiedad. Pero, como es ley del consorcio y que sabemos que ahí se identifican muchas especificaciones de la unidad funcional que se va a escribir, me parece que previéndolo y así saneando eventuales unidades, preventivamente quizás es sano. Independiente una fotocopia, doctor, es lo mismo. Bueno, ahí es otra cuestión, si la fotocopia vale como tal, simple, o tiene que ser certificada. No, digo que certificada tampoco. Tenía que ser título testimonio original del reglamento de copropiedad. Ni fotocopia certificada, porque me la quiso certificar en el Chivado. Y me dijo que no, ni fotocopia certificada. Ante eso, recurso de apelación. Perdón. Una cosita, quizás el recurso de apelación no vaya y la Cámara le dio porque los previamente no causan cambio electoral, pero sí revocatoria. No, ni siquiera en extremo, es una revocatoria simple. Perdón. No tengo requerimiento para decir, pero a ver, podemos solucionarlo por reglas procesales ante el mismo juez y que se revoque por contrario imperio. No va la apelación ahí porque la Cámara le va a decir, no causan programa, no lo solución previamente. La pregunta en definitiva no es hablar de un caso particular, sino decir hasta dónde llegamos con, también entonces es el título original que coincida con el certificado de dominio. Exacto, es eso. Escritura número tal, vos llevás la escritura número tal. Atrás está el sellito violeta, donde si ustedes lo chequean, cuando salen las declaraciones de inscripciones con el testimonio, el oficio de testimonio del juzgado, va con el folio real, figura el número de folio por el cual se inscribió. Y además un sellito donde figura el número de anotación. Eso es lo que tiene que coincidir. ¿Coincide eso? Alcoyana. Perdón. Si podemos, para organizarnos bien y dar con los tiempos que tenemos para esta charla, pero después hay sí, acá en este lugar. No, lo mismo. Pero les pedimos, por favor, si los que tengan preguntas las podemos dejar para el final, así ellos pueden contestar y quizá alguna de las que ustedes tengan también pueden ser evacuadas en ese interrogatorio, y porque si no vamos a empezar sí a hablar de casos personales o casos propios y se va a desvirtuar por ahí lo que puedan decir los magistrados, ¿sí? Les pedimos eso, puede ser, queda una sola atrás. La doctora está peticionando bueno, allá al fondo. La última, si después siguen ustedes, por favor. La última, me dice la doctora. No se escucha. Sí, tiene relación con el tema del título original. ¿Qué pasa si el título se extravió? Yo no puedo pedir por las facultades ordenatorias del juez que me autorice un oficio al archivo para que me extraiga una copia y la remita, evitar todo el proceso de rescate. Lo que pasa es que, a ver, pedir mi facultad sonatoria, se le pide al juez, usted que hace una facultad procesal, yo considero que el juez me tiene que cobrar el segundo testimonio. En lo personal no creo, tampoco es una medida para mejor proveer, es un trámite sencillo, para la parte tiene legitimación el heredero, va y pide un segundo testimonio. Sí, ahí hay un problema. El problema es que cuando uno pide los segundos testimonios, no le va a coincidir con el certificado de dominio. Cuando le emiten la fotocopia en el archivo notarial, la inscripción dice: no sirve a los efectos del artículo 23 de la ley 7801. El problema es que el segundo testimonio hay que inscribirlo y anula el primer testimonio. Exacto, entonces ahí vas a tener el problema de inscribir el segundo testimonio para que te anule el primero, porque si no aparece el primero. Exacto. Séptima pregunta. 3.000 o 4.000 pesos. Paso a otra pregunta. Hay tantas. Esta le va a gustar responderla a Maxi o a Rodrigo. Ante los procesos inflacionarios de evaluaciones y fluctuaciones de la moneda, ¿cuáles son las herramientas que poseen los herederos o bien el juez para equiparar las hijuelas, teniendo en cuenta que muchas veces entre el inventario y avalúo y la adjudicación transcurre mucho tiempo?
han aplicado las opciones dispuestas en el 2408 segundo párrafo, 332 tercer párrafo del Código Civil y Comercial para paliar esas desigualdades. Se están refiriendo a la partición complementaria, rectificativa, atribución complementaria a una porción. En mi juzgado, por lo menos yo aplico que los valores tienen que estar al tiempo del acto, no al tiempo del inventario y avalúo, sino tendría que actualizarlo. No sé los doctores qué criterio siguen. 2408 no es nulidad. Sí, nulidad, pero ellos hablan de la tercera. Y 332 es de vicio de lesión. Exacto, exacto. Pero El tema acá es esto que hablamos desde el pasa tanto tiempo, muchas veces pasa tiempo, el estado de indivisión, y que cuando se hace el inventario y el avalúo, ¿sí? Y después llegamos, sobre todo cuando tenemos una partición que ha sido no efectuada como un acuerdo por los herederos, sino que ha intervenido un partidor, pasa tanto tiempo, puede haber eventualmente habido una impugnación, hasta dificultades en la designación del partidor, las audiencias, etc. Y llegamos a una partición. El tema es que lo que yo veo acá es que la partición, como se hace judicialmente, lo que trata es de equivalencia de valores. Un poco hablamos de los principios en especie, más allá del nuevo código que prevé algunas situaciones de permitirle adjudicar, porque en una determinada escuela se le toque a un heredero por determinadas circunstancias, ¿sí? con una posibilidad de compensación, etc. Pero lo cierto es que la partición, al momento en que se hace la partición, y puede haber una discusión, la equivalencia se mide al momento de la partición, ¿sí? Que se hace la partición, y si al momento de hacer la partición esos valores quedaron desactualizados, va a haber que actualizar esa partición. Ahora, una vez que la partición ya está hecha, aprobada y aceptada por todos, ¿sí? Es muy difícil. Por el vicio de lesión no lo veo, salvo el supuesto que hayan ocultado respecto de uno de los bienes alguna circunstancia que lo hace llevar de un error, pero tengo que ir por los vicios de la voluntad. Y no veo el vicio de lesión, en principio, no lo veo, porque me fijo a valores, me tengo que fijar al momento en que se hizo esa partición, ¿sí? No lo veo, no lo veo. Más que lesión, quisieron preguntar sobre el reajuste equitativo, si lo planteó. Sí, es la manera en que se soluciona la nulidad Sí, relativa a la lesión. eso es, claro, dentro del vicio de lesión. Ahí a mí me parece no aplicado. Realmente no me tocó ninguna, todavía no. A mí no me tocó nada de eso tampoco, pero acá no hay una suerte de repotenciación del acervo hereditario. Pues si uno tuviese una repotenciación del acervo hereditario, a lo sumo la repotenciación lo puede tener en los efectos de inscripción. O como ha pasado muchas veces y hemos tenido criterios equivocados, por ejemplo el suscripto, de pedir que la tasa se pague en vez del momento anterior, que se pague al momento de ordenar la inscripción. Pero como dice Maxi, la partición es un acto jurídico que puede ser atacado por cualquier otro acto jurídico, que en principio es un convenio que hacen incluso los herederos, ¿sí? Entonces ahí el tema de la situación inflacionaria no va a repercutir, porque cuando uno presume que hace una partición es porque ya se presupone, para eso hace el control de legalidad, que los herederos se pusieron de acuerdo en base a una suerte de cuestiones que a veces son jurídicas y otras veces no son jurídicas. Pero más allá de esas cuestiones que a veces son jurídicas y otras veces no son jurídicas, no tendría por qué invalidar la inflación el acto jurídico, porque no es un elemento que ataque los pilares estructurales del acto jurídico de partición. Entonces, ¿qué lesión puede haber en una... si lo producen como efecto readecuación? Ahí yo ya vería si esa desproporción, si ya no hubo posibilidad de colacionar o de establecer una suerte de compensación de las cargas del sucesorio, no veo por qué debería afectar o una planilla o una liquidación parcial posterior, porque en realidad eso puede ser para frutos o para nuevos bienes que van apareciendo, con la situación inflacionaria, que lo único que provoca es un impacto sobre los bienes de los herederos. Exacto, pero aparte de acá, distinguir dos cuestiones. Estamos hablando de una partición judicial y una partición privada, como permite el código, que es cuando los herederos son todos mayores y capaces, que pueden realizar la partición en la forma,
¿sí? De la forma que lo juzguen más conveniente. Si estamos hablando de esa partición, inclusive cuando estamos frente a una partición privada, después vemos la forma, pero cuando estamos frente a una partición privada, no tiene que haber equivalencias en estas escuelas, ¿sí? No puede haber equivalencias, puede haber entonces, ahí si esta pregunta apunta a eso, me parece que la primera cuestión para Carlos de vicio de lesión, es decir, esa manifiesta desproporción, puede haber sido un acto voluntario, plenamente lícito, ¿sí? Porque en la partición se puede haber compensado por afuera, inclusive hasta está discutido la naturaleza esto de la partición, es decir, ¿qué se hace? ¿Es a título gratuito, título oneroso? Muchos lo definen, pero lo define como una cuestión neutra, ¿sí? Donde inclusive hasta uno de los herederos puede recibir nada. Lo cual genera otro tema en relación a los acreedores. Sí, pero un poquito. Frente a esa situación, ¿cuál es esas? Convengamos que las particiones son privadas, generalmente, judiciales son excepcionales y mixtas también. Privadas es lo que prima. Y donde nosotros, cuando se acompañan los instrumentos que no se entiende a veces para homologar, no homologar, no se sabe correctamente qué hacemos, no tenemos que. Hoy por hoy, lo que priva el Código Civil y Comercial en esta parte y muchas partes, que lo vamos a ver por eso, familia. Ayer le escuchaba a Magia de Carlucci hablando del Congreso sobre la autonomía de voluntad. Es la autonomía de voluntad. Entonces, si queremos mejorar a uno de los herederos en desmedro del otro, pero eso están de acuerdo, es válido. ¿Qué hemos hecho nosotros? Y después dejamos, es un desacuerdo, convocamos audiencias para informar al heredero en la desproporción que estaba siendo afectado como motivo de partición. Tomamos eso en base a un precedente de la Cámara Nacional que sugirió, juez de primera instancia en su momento, apenas ingresado al Código Civil y Comercial, que se convoca a una audiencia para informar. Y él le dijo, sí, lo que pasa es que mi padre en vida me benefició con todas estas circunstancias, un bien mueble, dinero, bien mueble fungible, y por lo tanto yo acepto, pero usted no está recibiendo nada, usted está recibiendo un vehículo usado viejo y su hermano una casa. Sí, lo acepto. Bien. Hay plena capacidad, la capacidad se presume, podría venir dentro del plazo legal de previsión hacer un planteo de nulidad jurídica por vicio de lesión. Cuando fue debidamente informado, cuando fue previamente capacitado para el acto y donde lo que vuelve a existir es la autonomía de voluntad, lo que gira ahora para llegar al acuerdo participación, donde después no tiene injerencia alguna para analizar las bondades del acuerdo. Es interesante. Sí, eso en realidad es lo que significa, en parte, ustedes lo saben también. Las particiones vienen a blanquear cosas que muchas veces en la praxis están reguladas hace años y que se instrumentan de una manera formal para, como decirlo de alguna manera, arreglar los papeles. Pasa eso. Sí, a mí me ha pasado sucesiones donde el tío era el dueño del campo y los herederos una sucesión y los herederos eran dueños de una empresa y el que manejaba la empresa era el tío y el tío dijo, no, en el campo de ustedes la empresa es mía. La empresa era millonaria y el campo no era tan millonario el valor. Sin embargo, hicieron una partición privada, vino un tío, acordaron y se la robamos. Después, si está bien o está mal, no hubo quejas. ¿Por qué? Porque se blanquean estas cuestiones. Doctora, próxima pregunta. Sí, porque ya me están agarrando ganas de ir al baño con tanto agua. Estamos iguales. Indivisión por ganancial versus comunidad de herederos, ¿qué criterios se aplican en relación a la administración del acervo? Esa es la pregunta, es muy amplia. Criterios a aplicar en relación a la administración del acervo, en indivisión por ganancial versus comunidad de herederos, y es muy amplia. En realidad, en la parte de administración, lo primero que se aplica es el acuerdo, justamente continuando con la autonomía de la voluntad. Si hay acuerdo entre las partes, lo más prudente y lógico y rápido es que se designe administrador a alguna de las partes, que puede recaer en el cónyuge supérstite o bien en el heredero que tenga más capacidad para tratar determinada situación de administración. Si no hay acuerdo, se puede nombrar un administrador provisorio con algo de acuerdo o bien designarlo un administrador judicial. Las diferencias, no sé si... Las medidas son muchas, son conflictos son enormes. Yo tengo oficios de rendición de cuentas larguísimos con respecto a administraciones judiciales
por desavenencias en los herederos para administrar el bien de transmisión. Eso es antieconómico por ciento. ¿Qué sucede? El proceso sucesorio conlleva, es propio un proceso de familia donde conlleva ciertas animosidades y particularidades que no son coaccionales de disolver una sociedad de hecho ni una sociedad anónima, sino que hay conflictos internos de cada uno que se trasladan indefectiblemente al ámbito sucesorio y que transbordan la labor de los profesionales. El problema es cuando el profesional hace propio esos conflictos y lo traslada a su vez y personifica la figura y no separa. Entonces ahí vienen muchas veces las complicaciones, pero la sucesión en la administración judicial tiene que ser la última ratio, la última posibilidad. La administración se hace provisoria, definitiva, se hace por medio de los herederos, por los herederos para que sea más, por acuerdo, o es más económico. Indefectiblemente sea estado de división por bienes gananciales, es decir, que sea el cónyuge superior o el heredero que revista las condiciones. Leíamos hace poquito a Marcos Córdoba que habla cuando habla de la administración judicial que se tiene que proponer a un especialista encargado de que tenga conocimiento. No sé más, libramos oficio al sorteo del abogado que corresponda. ¿Y qué sabemos si tiene idoneidad para administrar un campo, para administrar una empresa, para continuar con un giro comercial? ¿O tiene que recurrir al auxilio de colaboradores que engrosan los gastos con motivo de que desborda su tarea al tiempo de encontrarnos ante continuidad de explotación difíciles? Que los herederos colaboren informando o dándole la información necesaria para que pueda tener la actividad que tiene que desarrollar. Y que generalmente si hay una discusión los herederos no se ponen de acuerdo entre ellos, menos aún en dar la información que necesitan para poder administrar lo que tienen que administrar. Así que es complejo. Una pregunta. ¿Puede ser que un heredero para cobrar honorarios quiera ser resignado administrador? Sí. Que un heredero para cobrar honorarios como administrador quiera ser resignado. Puede ser tantas cosas. Tantas cosas puede ser. Eso sí. Pero sí. De hecho yo lo he tenido y bueno, no diga doctora porque la miro, sino por... he tenido uno de otro lugar, de otro departamento judicial, de un hotel, y ha pasado, y después uno va cambiando de administradores hasta que le engancha justo en la tecla y se acaban los conflictos. Yo creo que más por cansancio que por la aplicación de la ley, pero bueno, me parece a mí. Y una última cuestión, es decir, al regular ahora este código, sí, con mucho más intensidad, no quiero que no lo regulaba, la parte de la etapa de indivisión, ¿sí? Que incluye obviamente esa gran masa que se forma con los de la comunidad, ¿sí? Y los de la comunidad hereditaria, están reguladas mucho mejor son las situaciones de la administración extrajudicial, ¿sí? Y la administración judicial. Está muy regulado, está fuertemente regulado en el código. ¿Sí? Todo está previsto en esta etapa de indivisión de esa masa, ¿sí? Cómo es el supuesto de una administración judicial, está mucho más claro, y también está regulado la administración judicial. O sea, esto es una ventaja, por eso la pregunta de gananciales versus bienes de la sucesión, bueno, todo forma una masa que es indivisa y ese estado de indivisión que permanece hasta la partición está regulado, ¿sí? Siempre en carácter supletorio, siempre en carácter supletorio en el Código Civil y Comercial, donde habla de una administración extrajudicial, dice que en caso de urgencia. Agrego una cosita nomás, que van a ver ustedes que el Código de Procedimiento del año 69 con el Código Civil y Comercial del año 15, en este confluyen muchos institutos propios de carácter procedimental dentro de un código de fondo y un código procesal. Es decir, ¿qué va a primar? ¿Qué le vamos a dar primacía? Si publicamos un edicto por un día o por 3 días, por decir algo. Es decir, ya sabemos que cuando el legislador nacional consagró normas procesales dentro de la ley de fondo, lo hizo para tutelar derechos sustanciales y le va a dar primacía a la ley procedimental local. Pero nos encontramos que vamos a veces discordancias y tenemos que aplicar en conjunto ambas normas jurídicas, procesales ambas, para la solución del conflicto, ¿no? Y que son máximas de estas que son de aplicación inmediata. Sí, además con el tema de que se reguló, ampliando lo de Maxi, es que ahora también por el 481 se aplica a situaciones no solamente de herencia, sino también de disolución o de administración comunitaria.
Con lo cual, ¿sí? Es decir, y estableciendo algunas excepciones, si mal no recuerdo, 461, 62, 67 de convivencia y situaciones gananciales que si hay muerte de uno de los que se extinguió por muerte, se aplican las reglas de la sucesión y si no, se aplican las reglas de la... Con lo cual me parece que está bastante cerradito. Es coherente el sistema. Tiene bien claro que vamos a hacer una masa indivisa que se compone de los bienes durante la vigencia de esta comunidad de bienes mediante el matrimonio y a su vez que se confluyen, coexisten y muchas veces superponen aquellos que se reciben por herencia. Bien. Me han agarrado para leer preguntas, así que lo que hablan los doctores yo leo. Acervo hereditario de uso exclusivo y excluyente por parte de uno de los herederos, negativa de pago de canon locativo, criterio de reclamo en el sucesorio o a través del incidente conexo. Conflicto, ese va al principio hay que abordar una audiencia judicial de la presencia de los herederos. ¿Qué está ocupándose cuánto tiempo? Bueno, si yo me quedo claro. Si eso desborda, tendrá que ir por un incidente conexo al proceso. ¿Sí? No va a ser ajeno, si va a ser concomitante con el proceso universal que está tramitándose. No dentro de la fuera, no incidencia, un incidente de determinación de valor colocativo, el tiempo que fuera. El Código Civil Comercial ahora consagra específicamente eso que ya la jurisprudencia, la compensación. Antes llegamos por la vía del condominio, ahora llegamos a esta división cuando tenemos un porcentaje determinado ideal, uno de los sujetos, si todos tienen derecho a utilizarlo, ¿sí? A gozar de esa porción ideal en la medida en que no afecten los derechos de los demás. Lo cual es todo un tema, con la división cómo lo hacemos. ¿Sí? Entonces, cuando uno de esos sujetos usa directamente, de forma exclusiva, excluyendo la posibilidad de uso de otro heredero, nace la posibilidad de ese heredero de reclamar una compensación de la indemnización. Eso, si no es en forma voluntaria, ¿sí? Acordada, que actualmente tratamos de hacer una audiencia, ¿sí? Esto tiene que ir por incidente aparte, ¿sí? No mezclado en el proceso sucesorio. Y tengamos en cuenta sobre todo que en este momento estamos prácticamente los 16 juzgados haciendo muchas audiencias de oralidad y en los procesos sucesorios, sobre todo en la parte de donde se tiene que proceder a la división a la partición, se hacen sí o sí y se trata de llegar a acuerdos procesales para que esto se resuelva sin conflicto. Otra pregunta que hay acá, que hoy estuvimos hablando un poco con los doctores, es acervo heredero, clínica privada, frutos, administración exclusiva por uno de los herederos, reclamo de los frutos obtenidos, criterio dictado de medidas urgentes en protección de los derechos de los restantes herederos. Acá hay algo con respecto a los frutos, que en principio lo que habría que analizar es ver realmente si los frutos corresponden que ingresen a la masa o si corresponden al heredero que se encuentra con la administración exclusiva, porque hablando de clínica privada puede ser que justamente haya quedado en esa administración por la profesión que detenta. Se podría pedir una medida y no sé, acá Rodrigo, y estuviste hablando algo de las clínicas, así que... Sí, veo gente que sabe más del tema, pero la cuestión societaria en la sucesión muchas veces no es simple, porque hay muchas sociedades que están conformadas con la calidad del socio que es intuito de persona, ha pasado con muchos laboratorios, donde al fallecer la persona automáticamente provoca un traspaso de las acciones con derecho de acrecer de los otros socios, y ha pasado con Falestay, por ejemplo, eso. Y el problema que se nos plantea es el tema de los frutos, que hoy creo que está bastante bien regulado en materia de administración, donde ninguno de los herederos es el dueño del todo y tiene que en principio rendir cuentas de esas cuestiones, pero lo más complejo que se nos presenta muchas veces es la determinación de las cuotas sociales a transferir. Y ahí yo les decía a los doctores, quizás alguno lo ha sufrido, hay una manera, no es muy simple, pero hay una manera contable de determinar el valor de esas acciones, que es algo que se llama el BPP, el valor proporcional patrimonial. Hay que agarrar el balance, que generalmente a uno le incorporan el balance de la sociedad, hay que agarrar el balance, y ustedes saben que la ecuación contable básica es activo es igual a patrimonio neto más pasivo. Entonces, eso va a arrojar un número en el patrimonio neto, y ese número hay que dividirlo por la cantidad de acciones o de cuotas partes. Eso
va a determinar un número que es lo que vale la acción. Eso se hace contablemente para saber si hay que emitir con prima o sin prima. Pero más allá de eso, a los efectos del sucesorio, para saber cuántas acciones uno está transfiriendo o cuántas partes de una sociedad comandita por acciones, por ejemplo, sirve para determinar el quantum. Muchas veces nosotros estamos transfiriendo porcentajes de cuotas partes, no necesariamente tiene que ser un número exacto de acciones. Entonces sobre eso ustedes se van dando cuenta. Ahora, depende de cuáles eran los frutos que generaban esa tenencia de capital. Muchas veces no hay dividendos o los dividendos están resignados ahí. Uno no se puede meter en la administración societaria. Uno como juez lo único que determina es el traspaso de la titularidad de las acciones, y también acá en cierto punto hay una irregularidad muchas veces en algunas sociedades donde uno cuando le pide el libro de accionistas, algunas no las tienen. ¿Cómo hace para transferir o librar los oficios? Muchas veces no se comunica a persona jurídica. Entonces esa es una manera simple quizás de tenerlo, de bajarlo al llano de una cuestión que es bastante de técnica compleja desde el punto de vista económico. Ahora, los frutos, porque esa es otra pregunta, los frutos. Los frutos se rigen por el principio de los frutos, es decir, el res perit domino rige para toda la prolongación del derecho, no solamente para la etapa de supervivencia, sino también para la etapa mortis causa. Cuando uno está con situaciones donde une de herederos, porque todos continúan automáticamente, ahí escuché medidas urgentes, creo que es el 2357, por ahí. El de las medidas urgentes parece más al viejo artículo de comisión necesaria, donde todos los elementos o todos los actos que están permitidos que yo creo que son de naturaleza enunciativa, no taxativa, tiene que ver con la necesariedad, con la impronta de que no se extinga el derecho. Y muchas veces esa impronta, una sociedad necesita decisiones constantes. Ahora, eso no significa que yo no tenga que rendir cuentas de los frutos que voy percibiendo, porque muchas veces no son del heredero. Hay veces que hay una sociedad en el medio. Y otras veces sí son de los herederos. Y ahí lo que hay que analizar es cómo se distribuye la cuestión interna y si algunos de esos frutos son colacionables o no. Porque hay que ver la naturaleza de los bienes, ya sea que estamos, es decir, es como que se abre un abanico diverso de naturaleza de bienes. En principio los gananciales y los propios, pero después hay otra naturaleza de bienes que pueden ser transferidos a título gratuito o no, y que pueden esos frutos ser motivo de colación o no. Entonces, la situación de los frutos, hay que ver la situación de los frutos con relación a qué, con relación a un bien del acervo hereditario. Bueno, en principio le corresponde a todos, porque todos continúan. Dice, claro, el código que acrecienta todos, la masa indivisa. Eso es claro, por regla esto es así. Acrecienta la masa indivisa y después va a ser objeto de reparto. Exacto. O sea que es compleja la situación de los frutos, no es fácil, ¿sí? Ahí hay que ver el caso concreto, obviamente. Bueno, ahora vamos a pasar a una parte que les debe gustar a todos, como me gustaba a mí antes, que es la regulación de honorario. Renuncia de honorario. ¿Cómo se implementa en la práctica la regulación del honorario previsto en la Ley 14.967, artículo 35, inciso B, tercer párrafo? Ya ni me acuerdo cuál es, pero... ¿Qué requisitos la tasación? ¿Qué requisitos debe reunir la tasación que presente el abogado? ¿Se corre traslado al cliente? Bueno, sí. La tasación debe ser una tasación emitida por un profesional, salvo que estén de acuerdo en poner una tasación entre las partes. Siempre que hay acuerdo previo se rige por lo del acuerdo. Se corre traslado al cliente porque tiene que decir si esa tasación es coherente con lo que él considera que vale su propiedad, y si no presentará otra tasación y se definirá cuál de las dos tiene valor, porque por supuesto, lógicamente acá estamos considerando inadecuada la evaluación fiscal, que por ahí es muy por debajo del valor real de la propiedad. Si damos traslado, yo doy traslado, no sé los doctores, me imagino. No, aparte lo dice. Ahí, esa era una eterna discusión entre la 8.904 y la 14.967. La eterna discusión de si se tomaba el 35 o se tomaba efectivamente el valor real. Hoy en día ya con el impuesto al acto y la tasación fiscal no hay inconveniente porque es el mismo, pero no necesariamente es el valor real.
Entonces, no, me gritan ahí. Yo suelo hacer amigos así en la charla. Más allá de esa cuestión, la cuestión es compleja, porque la norma lo que exigía en su momento ahí, esa norma se relaciona con dos cuestiones porque habla de la 14967. Ahí hay una aplicación del derecho transitorio, primer punto. Ver cuándo se devengó el honorario. ¿Sí? Morcillo. Que es un viejo criterio de la Corte que tiene 250.000 años más o menos, que es el criterio del agotamiento, si se quiere, del derecho, cuándo se agotó la prestación del servicio profesional, porque eso determina la ley aplicable, y en materia de honorarios, como tiene aplicación inmediata, no es en cierto modo como el Código Civil, se aplica supletoriamente el Código Civil, ahí vamos a tener que determinar. Y la norma lo que exigía era que existieran en el expediente tasaciones. Si no hay en el expediente tasaciones, no sé por qué tengo que regular sobre el valor real. Con lo cual ahí había una discusión. ¿Se movió el abogado para incorporar las tasaciones a valor real? ¿O se preocupó solamente en la última etapa, que es cuando yo voy a determinar, y ahí es donde empiezan los conflictos? Porque incluso muchas veces hay abogados que... El problema es cuando hay varios herederos. Los abogados del que dicen, no, pero esto realmente vale tal cosa, no hay ninguna tasación. Y el otro dice, no, que se regule por la evaluación fiscal, para que se la bajen, porque esto pasa. Lo que quería evitar la ley era hacer una tasación específicamente para regular. Entonces, si había tasación, nos guiamos por la tasación. Si no, la evaluación fiscal. Eso era lo que pasaba. Y ahí es donde nosotros nos hacemos amigos de todos los colegas. A mí me han revocado unos cuantos de eso. Donde he pedido, había tasaciones incorporadas y la Cámara me dijo no, se incorporó al solo efecto de la regulación, vuelva para atrás, regule con relación a la evaluación fiscal. Cuando la evaluación fiscal no era tan onerosa como ahora, ¿no? Que ahora es... La verdad es esta, los colegas vienen a decir, macho, si me hace pagar la tasa de justicia lo que vale ahora, tengo que pedirle 10 lucas más a mi cliente. Y ya no me da la cara para pedirle más plata y dice, pero ¿cómo tarda? Y sí, bueno, entonces ahí hay criterio flexibilizador, porque sinceramente también había una discusión sobre cuándo se integraba la tasa, si era el momento de disponer la inscripción y todas esas cuestiones que ya están superadas, ¿no? Otro tema de honorarios, preguntan cómo se regulan los honorarios del abogado teniendo en cuenta las etapas del sucesorio cuando actúan varios letrados, patrocinando a diferentes herederos en una sucesión testamentaria y teniendo en cuenta los diferentes valores que a cada uno le corresponde por los bienes que heredan. Clasificación de trabajos. Lo que pasa es que ojo con la clasificación. Ojo con la clasificación, porque no en todos los procesos, por más que haya varios herederos, tiene que haber clasificación. Porque la idea de la clasificación es determinar qué honorarios son a cargo de la masa y qué honorarios son a cargo del heredero. Entonces muchas veces hay varios abogados, pero no es necesario clasificar, porque todos vinieron por el mismo heredero y es un solo heredero, quizás, o son dos herederos donde no hay problema, o 10. El problema es que cuando hay sucesiones pulentas, como le decimos nosotros en el juzgado, las pulentas que traen mucha plata de por medio, y ahí generalmente hay como mínimo 10 abogados, representando a los 10 herederos que hay, y más que peleados, todos pretenden en esa parte, y ahí sí se pone complejo, porque yo he visto clasificaciones de honorario de 20 páginas, 20, 30 páginas de sucesiones de 40 cuerpos, muy millonarias. Sí, no, y aparte... Entonces ahí sí es complejo. Lo más complejo cuando se sustancia la clasificación de Trejo, cuando empiezan las impugnaciones a la clasificación de Trejo que hizo el otro colega. Ahí otra cosa importante, que tiene que ver que no lo dijimos. Obviamente que al obligado al pago hay que darle traslado de la base regulatoria, de la tasación, ¿sí? Porque acá no alcanza con que haya apoderado y el apoderado haya impugnado, porque la jurisprudencia de la Cámara Departamental está pidiendo que expresamente se notifique al obligado al pago. Y en última instancia el obligado al pago siempre va a ser el cliente, no el abogado. Entonces, muchas veces ustedes se enojan con nosotros y dicen, pero si ya estoy notificado yo que soy apoderado. Notificación al domicilio real del obligado al pago. ¿Sí? Noticia también es para que el expediente, cuando fuera apelación con temas honorarios así, que se cuenten los sucesores y no notificaron al obligado al pago, que sea la Cámara quien mismo realiza la notificación.
cuando uno lee ahora las bases de la reforma del Código Procesal de Nación, lo que capilla es esa, que sean notificaciones oficiosas y no que el expediente vuelva a primera instancia para que en primera instancia te vuelva a notificar. Si ya se revirtió que resta esa notificación, hacerlo en la instancia que se encuentre y subsanar esa deficiencia procesal y cumplir con lo que dispone la ley. Esto que dice Fernando de la Cámara, jocosamente obviamente, porque muchas veces nosotros vemos, vuelva por error de foliatura. Con lo digital, el otro día me clavaron una que es buenísima y me dice, mande a agregar el escrito de apelación, como dice la acordada. Entonces cuando ve el expediente, yo el escrito de apelación no lo puedo agregar porque justamente es uno de los casos donde apeló el apoderado. Y no tengo necesidad de agregarlo. Va electrónico. Va electrónico. Entonces, si la Cámara tiene migrado el expediente y tiene el escrito, bueno, le dimos el gusto. Pero más allá de esa cuestión, pasan esas cosas y muchas veces uno se retrasa con cuestiones y lo que dice Fernando del domicilio real, y hay veces que el domicilio real es en Cuba. Ya, claro. Hay sucesiones. Cuando el abogado no quiere, en ese caso, notificarle a su cliente al No, lo tiene que notificar igual porque si no, no puede seguir el proceso. No se puede inscribir. Me interesa seguirlo. No lo notifica nunca. Sí. Y yo no lo voy a notificar a Cuba. Estoy de otro lado. No, pero debería, y bueno, ahí se plantea una situación donde el proceso se empieza a trabar y empieza a pasar algo muy parecido con lo que pasaba en su momento con los honorarios en el divorcio. Inscribía uno. O sea, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Que después la ley fue sabia y dijo, no, miren muchachos, a ver, no le vamos a negar al otro cónyuge que es divorciado. Entonces muchas veces lo que se ha provocado es la decisión y la inscripción parcial de determinadas cuestiones de que cumple. Claro, está bien. Porque muchas veces puede haber una obligación al pago del otro heredero y te está trabando a vos justamente todo el proceso porque el juez quiere que lo notifiquen en Cuba al señorito. Que corresponde que lo notifiquen a Cuba, pero por ahí no te corresponde a vos. La eventualidad se produce esa notificación, el cumplimiento de esa manda judicial, obviamente corresponde a 30. Está bien. Eliminatoria progresiva para ser efectivo el expediente. Bueno, si es que es frustratoria, pero no a la corporación como se llama. Bien. Qué grave, entonces. Acá hay otra pregunta también relacionada con el tema de honorarios, que es más o menos ampliatoria quizás de la anterior. Es larga, la voy a tratar de resumir, porque habla de letrado que inicia la sucesión con 2 bienes de 2 herederos y después viene otro con otros 2 bienes a nombre